Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Poema del Mar, sean bienvenidos a Macaronay 2023. Esta es la segunda jornada de este evento que se realiza desde el año 2018 y que este año ha tenido diferentes escenarios aquí en Gran Canaria. Hemos estado en la Facultad de Humanidades, hemos estado en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también en la Cueva Pintada y el Colofón aquí en Poema del Mar. Verán que estoy muy bien rodeada, así que les permito que no me miren a mí, sino que se deleiten con este maravilloso escenario y sobre todo también con la cantidad de ese equipo de investigadores que nos van a contar toda esa divulgación científica que hace que mejore nuestra sociedad y también que nos impliquemos en las mejoras tecnológicas y científicas. Vamos allá con nuestro primer ponente. Ella nos va a hablar, nos va a trasladar a Vegeta de Triana y a Santa María de Guía, y lo va a hacer a través de su estudio de la ciudad invisible, el color del patrimonio construido. Ella es Isolina Díaz Ramos. Un fuerte aplauso para ella. Hola, sí se me oye. Buenas tardes, gracias a los organizadores de este evento y a ustedes por acercarse aquí hoy. Les vengo a presentar el proyecto que estamos desarrollando en la Universidad de Padua, en concreto en el Departamento de Geociencias, y es un proyecto financiado por Europa dentro de las acciones Marie Curie Horizonte 2020. Consiste, como ha dicho la introductora, en el estudio del color de edificios históricos. Partimos de edificios construidos en el siglo XVI, digamos, y llegaremos a edificios de mediados del siglo XX. La idea es ir conociendo los distintos materiales que conformaban estos edificios en su origen, es decir, tenemos edificios realizados con morteros de barro, morteros de cal, pigmentos minerales, hasta llegar a lo que son los estratos de cemento, etc. Entonces les voy a hablar. Primero haremos un paseo por la ciudad histórica, seguiremos con los sistemas de notación de color y finalizaremos con los métodos científicos de análisis que estamos realizando. Olvidé decirles que la idea, el objetivo de este proyecto es trazar, digamos, un mapa acerca del instrumental que se emplea cuando se estudian los edificios históricos, el color en concreto. Me gusta comenzar con esta imagen, se llama La ciudad desnuda. Está diseñada por Guy Debord a mediados del siglo pasado y él proyecta lo que es, dentro de la Internacional Situacionista, la ciudad de París. Es la ciudad que él solía pasear, deambular, y de ahí surge el movimiento de la deriva, que es el placer de andar por las calles, de tomar las ciudades sin pensar realmente en nada, sino dejarte llevar por lo que la propia ciudad, los propios edificios te van mostrando. Entonces, con esto yo les quiero invitar a que me acompañen a hacer esta deriva por la ciudad de Las Palmas, Vegeta Triana. Aquí tenemos, todos lo conocen, ¿no? Lo que es el núcleo histórico de Vegeta a la izquierda, Triana a la derecha. Los puntos que vemos ahí marcados en marrón, digamos, son los edificios de los que tenemos permiso para tomar muestras. Muchos de ellos ya han sido analizados, y el punto azul que hay ahí arriba a la izquierda es el edificio en el que me pararé al final de esta charla para hablarles de los métodos científicos que estamos aplicando. Pues para empezar este paseo vamos a ver qué era lo que los antiguos pobladores, moradores, visitantes, paseantes de esta ciudad hablaban acerca de ella. Aquí tenemos abajo a la izquierda el primer plano de la ciudad de Las Palmas que todos conocemos, hecho por Torriani en 1590. En el año 1588 Torriani escribe: la muralla roja en dirección norte es un largo lienzo de muralla con dos balaustres en sus extremos. El que está cerca del mar se llama de Santa Ana, por la advocación de la catedral. Hacia mediodía, la muralla, que también es roja, es otro lienzo igual, que fue empezado para defensa de la ciudad por aquella parte. La fortificación amarilla que rodea la ciudad y que se ve sobre la montaña de San Francisco es la que se trata de hacer, según mi parecer, como el siguiente capítulo dirá.
Es decir, Jackie Torriani nos da unas pistas del color que tenía esa ciudad, digamos, medieval. Predominaban los ocres, los rojos, y aquí vemos en la imagen de 1893, en las dos de arriba, de Carl Norman, cómo esa muralla todavía se mantenía dentro de la ciudad antes de ser demolida para dar paso a lo que es el barrio Arenales o todo lo que es el acercamiento al puerto. Vamos a avanzar 3 siglos y tenemos la viajera británica Olivia Stone, que dice: las azoteas de Las Palmas son bastante planas y como todos los edificios están pintados de blanco, el resplandor es tan grande que al bajar las escaleras caminamos confiando en la suerte, ya que vamos casi a ciegas. Esto siempre ocurría en Las Palmas cuando subíamos a las azoteas o tejados. Es decir, partimos de una ciudad que fue ocre, que fue roja. En el siglo XIX nos dicen que era completamente blanca. ¿Cuáles han sido los colores que la han decorado? Bueno, pues en esas derivas, por el plano que les mostré al principio, comencé a tomar muestras de color con un colorímetro, solo para tener una percepción de cuáles eran los colores que tenemos en el siglo XXI. Aquí vemos básicamente los verdes y marrones se corresponden con carpintería. Los tonos grises suelen ser la cantería y el resto ya es el fondo de edificios. Entonces, aquí vemos los colores, digamos, pero mi pregunta es, ¿cuáles son colores tradicionales o colores del pasado y cuáles pueden ser colores actuales, modernos? Difícil, con esta imagen no se puede saber porque son todo tintas planas. Vamos a definir lo que es un color del pasado, un color tradicional, de un color moderno o un color contemporáneo. Es decir, en el pasado todos hemos visto esos edificios con pinturas desvaídas, con tonos muy claritos, con mucha textura. Esas son las pinturas a la cal, realizadas con pigmentos minerales. Mientras que la pintura al día de hoy que se emplea son pinturas plásticas, producto de la revolución industrial, y son esos colores vivos e intensos. Son los que decoran el centro histórico a día de hoy. Es decir, estamos en un edificio del 16 que está pintado con una pintura del siglo XXI. Eso es un poco lo que tenemos en el campo. Aquí me gusta hacer una reflexión acerca de Umberto Eco, el gran semiólogo italiano. Él, el siglo pasado, decía que el hombre moderno estaba en la era de las pantallas. Eso todavía lo decía cuando no existían los smartphones. Es decir, estamos 100% en la era de las pantallas. Estamos todo el día viendo una pantalla que nos da imágenes brillantes, ¿vale? Y aquí sumo la teoría de Riccardo Falcinelli, que es también un diseñador de Milán. Y él dice que estamos tan acostumbrados a los colores brillantes, intensos, estamos rodeados de objetos realizados en serie, que el ojo está perdiendo la facultad de detectar tonos, matices y colores. Esto a mí me parece un poco inquietante. Bueno, aquí volviendo a este mapa, vemos que el único azul que tenemos aquí es ese que está en medio, que se llama PSAA3. Se corresponde con la plaza de San Antonio Abad número 3. Y es un edificio del siglo XVII más o menos, pero bueno, ese azul es un azul plástico, es un azul moderno. Entonces estaba un poco obsesionada siguiendo la ruta que hizo Yves Klein el siglo pasado en su búsqueda del perfect blue, el azul perfecto. La obsesión de este artista era encontrar el perfecto azul. Y lo encontró al final de su vida y lo consiguió sintetizar de manera química, y ahí lo vemos, es el Klein Blue, que si vamos a comprar ese tarro de pintura cuesta muchísimo dinero. El Perfect Blue, esa muestra que tenemos ahí, la encontré en guía y se llama, si hablamos dentro del sistema internacional de color que empleamos, 3040 R80P. Luego les explico lo que es. Pero a lo que voy es, ¿por qué estaba tan obsesionado Klein con el azul? Si hacemos un poco de historia, el azul se introdujo en Europa en el siglo XIII. Provenía de Afganistán, de las minas de lapislázuli, y entraba en Europa por la ruta de la seda a través de Venecia, que era su puerta de acceso. Era un color extremadamente caro. Por eso lo vemos solo en lo que es historia del arte, lo que son los personajes principales de los lienzos, por ejemplo, los mantos de las vírgenes, etcétera, son los que aparecen de colores azules. Es decir, se utiliza de manera muy económica este color.
Salvo si te vas, por ejemplo, a la capilla de los Scrovegni, donde el Giotto tuvo el placer de emplear azul a destajo porque los comitentes eran bastante poderosos económicamente y querían mostrar eso. Pero bueno, a donde voy es, el azul no era solo empleado poco en la historia del arte, sino también, como lo muestra Ángel Sánchez en esa obra que tenemos ahí, La casa vestida, vemos que la arquitectura canaria, el azul solía aparecer básicamente en grecas, en motivos decorativos, es decir, empleado también de manera muy económica, con mucho cuidadito porque costaba dinero. No quiero decir que ese Santa María de Guía sea lapislázuli de Afganistán, pero bueno, lo estamos analizando a ver de dónde procede ese azul. ¿Por qué estudiar el color? ¿Para qué? ¿Qué función tiene? Bueno, el color, más allá de vestir una casa, de embellecer, como decía Sánchez, es algo que protege un edificio. Es decir, son las distintas pieles o capas de protección ante los agentes atmosféricos, bien sea lluvia, bien sea sol, etc. Es decir, hay que protegernos. Pensemos en lo que el vestir hace en nosotros, la función que tenemos con el vestir. En un edificio es exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, si se ejecuta esto, pues aquí va a haber unos problemas de conservación de cara a futuro muy importantes y se está perdiendo lo que es parte del patrimonio, información muy valiosa de los edificios. Bueno, vamos a hacer ahora un recorrido por el sistema de color, no me voy a detener mucho, pero lo que vemos es que ha sido una preocupación, la sistematización del color ha sido una preocupación a lo largo de la historia. Vemos como Newton, Goethe, por ejemplo, han intentado meterlo, encasillarlo dentro de un círculo cromático. No es hasta inicios del siglo pasado cuando Albert Mansell en 1915 genera el sistema de color Mansell, que fue durante mucho tiempo el más empleado en el mundo, digamos, hasta que, veamos el último circulito de la derecha abajo, surge el Natural Color System. Este es el sistema sueco de notación de color. Aquí vemos ese sistema sueco que es con el que estamos trabajando, en el que predominan pues, los colores acromáticos, como son el blanco y el negro, con los 4 colores, digamos, primarios. Ellos sitúan dentro de un cono doble todo lo que son los colores existentes y también pues, colocan el color dentro de un espacio bidimensional. Les pongo esto porque me interesaba lo que les decía, que el Santa María de Guía Blue, el Perfect Blue, era un 30-40. Esa es su ubicación en, digamos, el plano bidimensional y quiere decir que tiene una tonalidad con un 30% de negro, un 40% de color, de cromaticidad y un 30% de blanco. Y también tiene un matiz de un 80% de azul y un 20% de rojo. Esa es la manera, el lenguaje que los coloristas tenemos para nombrar los colores y entendernos, porque el color es muy subjetivo, como ya sabemos. Entonces, bueno, ahora voy a pasar a lo que son los métodos que hemos empleado a través del ejemplo de este edificio que se encuentra en la calle Castillo, número 10, en Vegueta. Autor desconocido, siglo XVIII, está en catálogo. No sé, muchos de ustedes lo conocerán, está calle Castillo por encima de la calle Espíritu Santo, por encima de la catedral. Es conocido popularmente como la Casa del Verdugo, porque fue la casa, la vivienda del obispo Verdugo allá por el siglo XVIII. Cuando tomamos muestras de un edificio, cada muestra le ponemos un nombre, una ubicación, de dónde la extraemos, digamos, y luego nos la llevamos a Padua y ahí tomamos pues, notas, hacemos como un estudio del material que tenemos. Aquí tenemos las muestras que sacamos y aquí ya, digamos, hemos decidido trabajar con la muestra que se llama CAS10M4. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos es, de esa muestra, sacamos los polvos del mortero, digamos, hacemos con un método científico que se llama difracción de rayos X, nos da ese difractograma de abajo a la izquierda y ahí vemos que tenemos un mortero con mucha proporción de cal, que son los picos altos que vemos. También tiene forsterita, que es un tipo de olivino, digamos, tiene hilitas, que son micas, y tiene, por ejemplo, mucho clinopiroxeno. ¿Vale? Esto es como para saber la composición del mortero, que es, digamos, la piel que está entre lo que es la estructura del muro y la pintura.
la decoración, digamos. Cuando ya hemos hecho eso, hacemos la siguiente, que es la pastilla que se ve al lado de la muestra. Esas pastillas tienen, digamos, 2 centímetros de diámetro y ahí vemos, nos vamos con esa muestra al microscopio óptico y vemos la sucesión de capas de color que tiene ese edificio. En este caso vemos un edificio que tiene 19 estratos de color. El número 1 es, digamos, ese mortero de cal que se ve, continúa el 2 con óxido de hierro, básicamente, y me gustaría que nos detengamos en el estrato 3 y el 12. Esos estratos de color contienen magnesio y el magnesio es lo que da esa tonalidad violeta, púrpura, digamos. Todo esto lo sabemos aplicando la microscopía electrónica de barrido. ¿De acuerdo? Aquí vemos entonces la información que nos da esta muestra es que hasta el estrato 17, más o menos, se pintaba ese edificio con pintura, eran los colores antiguos, con pintura a la cal, digamos, con pigmentos minerales extraídos de la tierra. Y a partir del estrato 17 ya tenemos presencia de titanio que nos habla de colores contemporáneos o colores modernos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tanto interés en saber los materiales que tiene? Si tiene cal, si tiene pirita, si tiene... Bueno, todo esto les pongo un ejemplo práctico de algo que ha ocurrido hace pocas semanas, como es el terremoto de Marruecos. Muchos de ustedes, los que han estado en Marruecos, conocen esta imagen, es el Casar de Ait Ben Haddou, una ciudadela de barro ejecutada desde el siglo XIII y que ha llegado hasta nuestros días. Está impecable, perfecta, la declaran Patrimonio de la Humanidad, se comienza a restaurar y básicamente lo que se restaura, es toda esta parte baja, digamos, y aquí esta imagen de la derecha es una restauración. Bueno, viene el terremoto, el Casar desde el siglo XIII se mantiene en pie. ¿Qué es lo que se cae? Las restauraciones. ¿Qué nos dice eso? Que no ha habido un estudio previo de caracterización de materiales, que no se sabía con qué se restauraba. Probablemente porque la cultura constructiva, el saber hacer con barro, se ha perdido, son fuentes orales, se han dejado de transmitir y la gente empieza a aplicar cementos, materias duras, en lo que son las obras patrimoniales. Porque una de las teorías de la restauración es que debes emplear materiales siempre lo más similares a lo original. Bueno, acabo. Mi intención era haber puesto el cronómetro, pero no lo encendí, espero no haberme excedido. Y bueno, la presentación se llama La ciudad invisible, por la obra que muchos de ustedes conocerán, que es Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Y él dice en este fragmento de Las ciudades y la memoria: pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuestro próximo invitado nos va a llevar a un mundo que nos viene muy bien por el escenario que estamos ahora mismo teniendo, porque vamos a descubrir cómo un animal, el erizo, nos puede decir muchísimo de la salud de los océanos. Ella es Raibel Núñez y nos trae los erizos de mar como aliados de nuestros océanos. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. Buenas noches. Bueno, ya me han presentado, pero quería agradecer la oportunidad de hablarles un poco de estos organismos que usualmente no son como tan llamativos y que además de eso creo que tenemos como un mal concepto, ¿no? de los erizos de mar. Vamos a pasar por aquí. A ver si... Creo que no. A ver si corre un poquito esto, ¿no? No sé si me echan una mano igual desde allá.
Ahora sí. Pues bueno, para contarles un poquito sobre mí, yo soy estudiante de doctorado del programa de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y yo trabajo con diferentes especies de erizos de mar. Pero hablando un poco para que esto sea bastante más dinámico, quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes han visto un erizo de mar? Pueden levantar la mano sin problema. Casi todos, ok. ¿Alguno se ha pinchado con las espinas de los erizos de mar? Muchos también. Y si alguno de ustedes pesca, ¿han utilizado los erizos como carnada para la pesca? ¿No? ¿No hay ningún valiente que quiera subir la mano? Pues bueno, más allá de utilizarlos como recurso alimenticio y que además de eso también se utiliza como un recurso pesquero, los erizos de mar tienen otros roles que son sumamente interesantes dentro de los ecosistemas marinos. Yo les coloco este video, que por cierto lo hicimos en un proyecto aquí con el Poema del Mar, donde se puede ver que ellos se mueven y en general nosotros cuando los vemos en el día suelen estar metidos en un huequito y uno los ve como una piedra, pero realmente ellos son bastante activos, generalmente de noche, que salen de sus cavidades y entonces comen. ¿Qué son los erizos de mar? Bueno, principalmente son organismos invertebrados que además de eso viven solamente en ecosistemas marinos y son bentónicos, que quizás esta palabra no les dice mucho, pero lo que significa realmente es que viven en los fondos marinos. Pueden vivir en distintos ecosistemas, de acuerdo, por supuesto, a lo que consumen y sus características en particular. Yo quería decirles que los erizos cuando comienza su ciclo de vida, y por eso les coloco este video, que espero que todos puedan ir viendo cómo va evolucionando, los erizos de mar no nacen como nosotros los conocemos, sino que ellos tienen un inicio microscópico. Las hembras de los erizos y los machos botan sus gametos al agua y por probabilidades algunos se unen y otros se quedan ahí flotando como alimento para otros animales. Y ellos realmente forman parte del plancton gran parte de ese primer ciclo de vida. Entonces, ellos dentro del plancton sirven como alimento para otras especies, como pueden ser larvas de peces, larvas de crustáceos, pero además de eso han sido utilizados como indicadores de calidad ambiental. ¿Y a qué me refiero yo a indicadores de calidad ambiental? Pues que son unos organismos tan sensibles a cambios como pueden ser del pH, de la temperatura y hasta de los contaminantes que podemos encontrar en los ecosistemas, que si las condiciones no están dadas, esas larvas pueden tener cambios y nos indican que ese ecosistema, por ejemplo, no es saludable. Entonces, nos da esa información. Fíjense ahora en esta parte del video donde ya empieza a cambiar. Esto definitivamente no se parece a un erizo de mar como lo conocemos, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Él va haciendo una serie de metamorfosis hasta que esto ya parece un erizo de mar, ¿no? Y cuando encuentra esas condiciones específicas en ese ecosistema, es como que si se colocase un ancla y precipita a los fondos. Y cuando ya está en el fondo marino, es que empieza a crecer a la forma de los erizos que conocemos. Vamos a ver. Otra cosa que es súper importante de los erizos, o que a mí me llama muchísimo la atención y es algo de lo que estoy estudiando en mi tesis, es que los erizos tienen la capacidad de darle refugio a otras especies. Fíjense que en este caso, este camarón, este erizo no se encuentra aquí en las aguas canarias, es de Filipinas y este erizo tiene un veneno en las espinas. Y este camarón, que fíjense que es súper llamativo, que probablemente cualquier depredador se lo comería muy fácilmente, ¿qué es lo que hace? Se refugia con el erizo. Pues tonto no es tampoco, ¿no? Se fija al erizo y se protege usando el mecanismo de defensa del erizo. Pues hay otras especies, que no solamente este camarón, que utilizan a los erizos como refugio. Y les muestro por ejemplo, si se fijan, esa mano que está ahí es la mía, y ahí hay una cosa blanca que no creo que se vaya a ver mucho, pero es un molusco que también se puede refugiar entre las espinas.
En la imagen que se ve como azul es otro tipo de crustáceo que se fija también a la espina. Y abajo, no sé si logran verlo bien, es un pez que también se va protegiendo entre las espinas de este erizo que es un diadema. Entonces, no solamente nosotros nos aprovechamos de los erizos para la pesca y para comer en algunos casos, sino que otras especies también es como muy importante porque les proveen refugio. Pero además de todo esto, que ya les he dicho varias cosas que son bastante importantes de los erizos, ellos funcionan como jardineros del mar, o es un término que me gusta mucho utilizar. Y es que básicamente los erizos controlan el crecimiento de las algas porque, a ver, si nos hacemos la idea de, si nosotros tenemos un terreno en una casa, si lo dejamos así sin podar el pasto, por ejemplo, ¿qué pasa? Esto crece sin ningún control. Pues lo mismo ocurre en los ecosistemas marinos. Y los erizos de mar son uno de estos organismos que ayudan a controlar el crecimiento de las algas. Entonces, aquí les dejo este video porque me pareció súper curioso cómo se ve, cómo van comiendo. Los erizos tienen la boca en la parte de abajo y por eso casi nunca se los vemos. Y tienen esas pequeñas ventositas que son como, que se llaman podias, que fíjense cómo los fijan al sustrato y esto es lo que los ayuda a moverse y a sujetar las algas. Porque los erizos no tienen brazos ni tienen unos pies propiamente dicho, pero esta es la manera en la que ellos se mueven y pueden sujetar el alimento. Y además, pues generan materia orgánica para que siga el ciclo de nutrientes dentro de los ecosistemas. Hablándoles un poco ya del archipiélago de Canarias, ya se han descubierto que hay 26 especies hasta el momento, porque bueno, saben que todos los trabajos científicos hacen que día a día encontremos nuevas especies. Y lo más interesante de esto es que si se fijan en esta imagen, esto es un trabajo de aquí de las islas, han descubierto que, o se puede ver en la imagen, que todos los erizos tienen colores diferentes, tienen formas diferentes y que además de eso viven en ecosistemas diferentes. Tenemos en ecosistemas rocosos, tenemos en ecosistemas arenosos. Fijan los que están del lado derecho de la imagen que tienen unas espinas muy chiquititas, ese tipo de erizos suelen vivir, por ejemplo, enterrados en la arena y los que tienen estas espinas como mucho más gruesas suelen estar refugiados en zonas rocosas y estas espinas lo que hacen es crear como un soporte para que ningún depredador los pueda sacar. Entonces, bueno, solo para que vean un poco la diversidad de especies que tenemos aquí en el archipiélago. Pero hay una cosa que a mí, como científica, me preocupa, y es que realmente no hay una regulación que permita la protección de todas estas 26 especies que tenemos en el archipiélago. De hecho, solamente una de las especies está protegida, que es el Paracentrotus lívidos, o como normalmente le llaman aquí, erizo cachero. Y el resto de las especies, que muchas personas no saben cómo diferenciarlos, no tienen ningún tipo de regulación. Y ¿esto qué es lo que hace? Que bueno, hay algunas especies que se están pescando más de lo que se debería y en algunas zonas están desapareciendo. De hecho, les pongo como anécdota que yo hice un muestreo de un año y en 6 meses, los primeros 6 meses, en una de las localidades, una de las especies con las que estoy trabajando ya no la encontré más. Y no porque me las estaba llevando yo, pero es curioso que estas cosas estén pasando y en un periodo de tiempo tan cortito como un año, que yo vea estas diferencias, es algo para dejarnos pensando. ¿Qué otra cosa está pasando? Bueno, no solamente se pescan a los erizos, sino que también se pescan los depredadores del erizo. ¿Cuáles son los principales depredadores de estos erizos? Por ejemplo, la vieja y el pulpo. ¿La vieja y el pulpo está regulada la pesca? Sí, pero realmente no, la regulación como que no es tan fuerte para que no permita que sus poblaciones estén mucho más sanas. Y esto está haciendo que en algunos casos hayan zonas donde los erizos están creciendo su población mucho más y entonces es cuando escuchamos ¡ay, que hay un erizo invasor en las islas! Y la realidad es que este erizo invasor realmente es una especie canaria y que el efecto por lo cual está creciendo su población es porque se están comiendo a quien se come el erizo. Entonces, eso es una de las cosas que está afectando a las poblaciones de los erizos. ¿Qué otra cosa está pasando? Pues que hay contaminación de las aguas
Y además de eso, estas fotos, las que están abajo a la izquierda, son fotos de mi trabajo. He reportado que hay algunas poblaciones alrededor de la isla que están sufriendo algunas enfermedades que pues los está matando, básicamente. De hecho, la foto que tienen a mano derecha, ven un montón de caparazones, fotos de Lanzarote. Hay mortalidades masivas que están ocurriendo todos los años en diferentes puntos del archipiélago y aún no se sabe cuál es la razón principal. Pero una de las cosas que pensamos es que la contaminación puede estar haciendo que disminuya el sistema inmune y entonces son más propensos a adquirir estas enfermedades. Es por ello que yo les hago una propuesta desde aquí, porque todos yo siento que si nosotros conocemos la información, podemos ser parte también de la solución, ¿no? Entonces yo les digo que podemos hacer varias cosas y la primera, por decir una, es que podemos intentar usar cremas solares que sean amigables con el ambiente, que es una cosa que podemos hacer relativamente fácil. ¿Por qué? Porque bueno, ya se ha descubierto que hay cremas solares que afectan la reproducción de los erizos. Yo porque ahora estoy hablando de los erizos, pero de otras especies también, de los ecosistemas marinos. Y bueno, estos son algunos de las etiquetas que pudiésemos encontrar que nos digan, bueno, estos son un mejor crema solar que otras. Otra cosa que les propongo es que cuando los veamos, intentemos dejarlos en sus ecosistemas, no sacarlos del agua. Yo sé que a veces llama mucho la atención y que, ay, vamos a verlo, pero mucha gente los deja afuera y ya sabemos, bueno, ya les he dicho varias razones por las cuales debemos protegerlos. Respetar, por supuesto, las temporadas de pesca, no solo de los erizos, sino de las especies que de alguna manera también están relacionadas con esta red trófica. Y para mí, una de las más importantes es que todo lo aprendido hoy lo vayamos a compartir con las personas cercanas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser como polinizadores de la información. Es decir, lo que aprendemos hoy, si se lo decimos a alguien, quiere decir que esta charla no se quedó aquí en Poema del Mar, sino que la información va a llegar a más personas. Por último, y para cerrar un poco con esta reflexión, el mayor peligro de nuestro planeta es la creencia de que alguien más lo salvará. Si cada uno de nosotros aportamos un granito de arena, creo que vamos a tener ecosistemas mucho más sanos. Y con esto termino mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Raibel, por esa maravilla de ponencia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeñita, de apenas 10 minutos para estirar las piernas e ir al baño y poco más, porque no se puede ir hacia adentro, hacia lo que es el acuario. Y si alguno de ustedes quiere ir, recuerden que al finalizar Macaronite vamos a hacer una pequeña encuesta y si la hacen, entran en el sorteo de 5 entradas para poder disfrutar del acuario Poema del Mar. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Gracias.
Comenzamos en unos minutos. Les pedimos por favor que se vayan situando en los asientos. Muchísimas gracias. Regresamos en Macaronay 2023, en esta jornada, en este escenario impresionante que nos viene muy bien para la siguiente ponencia. El océano hace auténticos milagros dentro del planeta, pero cada vez hace menos trucos, precisamente por la acción del ser humano sobre el medio ambiente. De eso va a hablarnos nuestra siguiente investigadora, que nos hace una pregunta. ¿Podemos aprender de los delfines para proteger nuestras arterias del envejecimiento? Ella es Yara Bernaldo de Quirós y nos trae esta ponencia en Macaronay. Le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quisiera empezar por felicitar a la organización, a los organizadores del evento, agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes, el proyecto y quería agradecer también al Poema del Mar por darnos y acogernos esta noche. Y también quiero dar las gracias a mis compañeros del Instituto Universitario de Sanidad Animal de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de Colorado Boulder por su apoyo en este proyecto. El Instituto de Investigación en el que yo trabajo se dedica, entre otras cuestiones, a intentar identificar la causa de la muerte de los cetáceos, es decir, ballenas y delfines, que varan en nuestras costas. Esto sirve para que los organismos competentes tomen decisiones informadas a la hora de introducir medidas de mitigación para ayudar a preservar estas especies. Pero para nosotros poder distinguir cuando un animal está enfermo, para poder hacer el diagnóstico, tenemos primero que saber, que conocer cuál es la apariencia de un tejido sano comparado con un tejido enfermo. Tenemos, por tanto, que conocer cómo es y cómo funciona el cuerpo de los cetáceos. Y este conocimiento no solo sirve para ayudar a preservar estas especies, también puede tener aplicaciones, por ejemplo, en medicina humana. Y esto es lo que hoy vamos a ver. Vamos a estudiar si lo que podemos aprender de los delfines nos podría ayudar a proteger nuestras arterias del envejecimiento. Para eso, en primer lugar, les voy a explicar las características de los cetáceos, cómo funciona su cuerpo. Posteriormente, les explicaré en qué consiste el envejecimiento arterial. Y, por último, veremos si podemos aprender algo de los delfines, si son un modelo sobre el cual podemos aprender para proteger nuestras arterias del envejecimiento. Entonces, vamos a empezar por abordar ese tipo de características de los cetáceos que les hacen tan especiales. Los cetáceos son mamíferos como nosotros, que necesitan captar el oxígeno del aire de la atmósfera, pero viven con la paradoja de que su alimento está bajo el mar. Entonces tienen que aguantar la respiración para bajar a alimentarse. No todas las especies de cetáceos son iguales. Hay muchas especies distintas que se alimentan de muchas presas distintas que viven distribuidas en la columna del agua. Entonces, por ejemplo, la orca no suele bajar más de 250 metros para alimentarse. El calderón, que probablemente han oído hablar mucho de él porque hay bastantes en Canarias, se baja a 800.000 metros. El cachalote puede bajar a 2.000 metros de profundidad, pero el campeón de los buceadores es el cifio de Cuvier, que puede bajar a 3.000 metros de profundidad y también su inmersión puede durar hasta 2 horas. Nosotros, los seres humanos, nuestro récord está en 214 metros de profundidad y casi 12 minutos de duración.
Quiero dar las gracias a mi compañera Paula Alonso, que es la modelo de la foto y es una compañera del laboratorio. Entonces, ¿cómo siendo mamíferos, ellos y nosotros, son capaces de aguantar la respiración durante tanto tiempo? Bueno, en primer lugar, tienen unos pulmones que están muy reforzados y esto les permite captar mucho más oxígeno que nosotros en una sola respiración. Además, tienen muchísima sangre y músculo donde almacenan el oxígeno y esto es como si fueran con un tanque de oxígeno cargados cuando bajan a bucear. Y, por último, tienen un metabolismo muy bajo. ¿Qué significa esto? Significa que gastan muy poca energía para desplazarse y hacer sus actividades diarias. Al gastar poca energía significa que requieren poco oxígeno. El oxígeno viene a ser como su gasolina. Pero el que controla todo esto es realmente el sistema cardiovascular. Cuando los cetáceos empiezan a bajar, lo primero que hacen es reducir su frecuencia cardíaca. Hay especies que llegan a tener solo 2 latidos por minuto. Luego tienen una aorta elástica. La aorta es la arteria que lleva la sangre del corazón al cuerpo. Podemos pensar en ella como una tubería. ¿Qué ventaja tiene que sea muy elástica? Si tuvieran una tubería rígida, el agua, aquí no se ve muy bien, sale de manera pulsátil, con cada latido de corazón, y llegaría a los órganos de manera intermitente y con mucha fuerza. Si reemplazamos esa tubería rígida por una tubería, perdón, porque creo que no ha empezado, perdón, el vídeo. Ahora están viendo cómo sale el agua de manera pulsátil con cada latido de corazón. A continuación cambiamos la tubería, la reemplazamos por una con paredes mucho más elásticas y lo que van a ver es que amortigua ese pulso de sangre que sale con cada latido del corazón y eso hace que haya un flujo de sangre continuo. Esto es súper importante, sobre todo si solo tienes 2 latidos por minuto. Tienes que asegurarte que llega la sangre y, por tanto, el oxígeno a todos los órganos, aunque sea en un flujo muy pequeño, porque hay órganos como el cerebro que no podemos dejar sin oxígeno, ¿verdad? Y por último, también tienen la capacidad de abrir y cerrar la llave de la gasolina, de esa tubería, ¿vale? Entonces, si cierras un poco la llave de la gasolina, al motor lo fuerzas a trabajar con menos gasolina. ¿Va a tener menos poder? Sí, pero gasta menos oxígeno, que es lo que queremos. Bueno, hay que pensar que todos estos ajustes vasculares los hacen de manera continua todos los días de su vida. Aquí tenéis a la derecha una gráfica donde se ve las veces que el cifio de Blainville baja a bucear para alimentarse a más de 1000 metros en un día. Entonces, cada vez que baja, está reduciendo su frecuencia cardíaca, está cerrando esa llave del gas y cada vez que sube, lo contrario, acelera el corazón y abre la llave del gas. Entonces necesita tener un sistema cardiovascular en estupendas condiciones. No se pueden permitir que el sistema cardiovascular falle, porque entonces no podrían bajar a alimentarse y, por tanto, morirían. Bueno, ahora voy a pasar a explicaros brevemente en qué consiste el envejecimiento arterial. Está muy relacionado con estas cuestiones que hemos hablado de los delfines. En primer lugar, la rigidez arterial. Nuestras arterias, nuestras tuberías, también son elásticas, no tanto como la de los cetáceos, pero también son medianamente elásticas. Pero a lo largo de los años se van acumulando daños estructurales en esas tuberías que las hacen que sean más rígidas. Esto hace que el pulso, aquí estaría el corazón,
cuando están rígidas, viajen mucho más rápido que cuando son elásticas. Cuando son elásticas, lo que sucede es que se produce esa amortiguación que estamos hablando y la sangre llega a capilares de una manera mucho más continua y suave. Las arteriolas y las capilares no son más que ramificaciones de esa tubería grande en tuberías de diámetro más pequeño y de pared más fina, porque tienen que permitir el paso del oxígeno y los nutrientes de sangre a tejidos. Entonces, si tenemos una arteria rígida, el pulso viaja más rápido, va a llegar más lejos y además de una manera más fuerte. Atentos al cuadradito y veis cómo ha llegado a esa zona con mucha más fuerza. Esto va a hacer que dañe órganos. Puede incluso romper las paredes de los capilares, podemos tener hemorragias y ya no llega el oxígeno y el alimento a los órganos como deben. Otro problema que tenemos con la edad es que esa llave que también nosotros tenemos para abrir la tubería se va oxidando y no la podemos ni abrir ni cerrar tanto, se queda a mitad de camino, ¿vale? Entonces esa llave ya no funciona tan bien. Estas cosas que os he contado son precursores de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en países desarrollados. Son responsables del 35% de las muertes en Europa. A día de hoy hay 60 millones de europeos viviendo con algún tipo de enfermedad cardiovascular. Pero esto no acaba ahí. Uno de los factores de riesgo más importantes y que no es modificable, ¿qué significa no modificable? Por ejemplo, la dieta, el ejercicio. Nosotros podemos hacer esas actividades y mejorar nuestra salud vascular. La edad, obviamente, pasa para todos. Entonces, la edad es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y la población está previsto que va a seguir envejeciendo. Así, para el año que viene, 144 millones de europeos van a tener más de 65 años. En este grupo de edad, entre 7 y 8 de cada 10 personas tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces, de aquí podéis ver la importancia de intentar prevenir el envejecimiento arterial. Y por último, ¿por qué o cómo se nos ocurre que los delfines nos pueden enseñar algo para prevenir este envejecimiento arterial? Bueno, además de todos los ajustes vasculares que os he contado que no pueden fallar, por tanto a ellos no se les pueden envejecer las arterias como a nosotros, ¿verdad? Algo que no os he contado es que son animales muy longevos. El ser humano puede vivir hasta 122 años. Tenemos por aquí la ballena azul, la beluga, que también pueden vivir 100 y pico años, pero el mamífero más longevo de la Tierra es la ballena de Groenlandia, que puede vivir más de 200 años. He de deciros que no tenemos ni idea de cuánto viven los animales de buceo profundo, así que no me pregunten cuánto vive un cifio, porque me gustaría saberlo, pero no lo sabemos. Así que pueden ver que viven mucho y que no pueden permitirse que sus arterias se vuelvan rígidas, porque entonces no podrían bajar a alimentarse. Así que hacemos una comparativa. Cogimos suero de humanos adultos jóvenes comparado con humanos adultos más mayores. Lo expusimos a arterias de ratón y lo que pudimos ver aquí, como veis, es que el suero de las personas más mayores inducen que la arteria sea más rígida. Sin embargo, con los delfines, cuando hicimos la misma comparativa, esto no pasaba, ¿vale? También valoramos esa llave.
Y en esta cuestión, sobre todo, valoramos cuánto somos capaces de abrir la llave. Eso es lo que nosotros llamamos el porcentaje de dilatación que podéis ver en esta gráfica. Entonces veis que el joven, el blanco, que está más arriba, dilata más que la persona más mayor. Si miramos y comparamos el máximo de dilatación, nuevamente podemos ver esta diferencia entre las personas jóvenes que dilatan mucho más que las personas más mayores. Cuando hacemos la misma comparativa con suero de delfín, no observamos esas diferencias. Es más, tanto jóvenes como mayores están cerca del 100% de dilatación. Así que de esta manera, con estos experimentos, conseguimos confirmar nuestra hipótesis de trabajo, que era que los delfines, su salud arterial no envejecía de la misma manera que la nuestra. Y obviamente ahora los siguientes estudios serán el ver el cómo lo hacen para ver si lo podemos trasladar a medicina humana. Y quizás el año que viene tenga algo más interesante que contarles. Así que, bueno, este es el estado del proyecto y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de la salud de los océanos. Estos últimos días se han hablado muchísimo de la última decisión de la Comisión Europea acerca de la prohibición de la purpurina, acerca de los microplásticos y la absoluta necesidad de tomar medidas prácticamente ya, con medida urgente, para preservar la salud del planeta. De esto va a hablarnos nuestro próximo invitado, de plancton y microplásticos. Él es Rodrigo Almeda. Un fuerte aplauso para él. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores y a todos ustedes por venir. Y hoy les voy a hablar, bueno, ya me han presentado, soy Rodrigo Almeda, investigador del grupo EOMAR del Instituto Ecoaqua. Y hoy les voy a hablar de dos cosas. Como indica el título, os voy a hablar de plancton y microplásticos. ¿Os suena qué es el plancton? Seguro que por aquí os suena a mis alumnos, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Pues aquí a la izquierda tenemos el plancton, estos son los buenos de la película, y aquí tenemos los microplásticos, que seguro en las canteras o en alguna playa seguro que han encontrado alguna vez microplásticos por la arena, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy a intentar explicar qué es el plancton. El plancton, en principio, es un grupo que aglutina muchos organismos. Son organismos pequeños, en la mayoría de ellos, que viven en la columna de agua y son arrastrados por las corrientes. Aunque sean pequeños, a veces se pueden observar incluso en imágenes de satélite. ¿Ven este color azul? Esto es una proliferación de microalgas que forman parte del plancton, que si cogiéramos una muestra de agua y la miramos al microscopio, podríamos ver que está formado por este tipo de células pequeñitas que vemos aquí. ¿Y por qué investigamos el plancton? Bueno, pues que juegan papeles fundamentales en los ecosistemas. Por ejemplo, son el alimento principal de la mayoría de los niveles tróficos superiores. Tenemos, por un lado, lo que serían las microalgas, que son autotróficos, el zooplancton, que se alimenta de microalgas, y todo esto sirve de alimento para el resto de animales que viven en el océano. A nivel global, por ejemplo, si ahora mismo ustedes respiran, hagan el esfuerzo de respirar, ¿sí? Pues la mitad del oxígeno que han respirado viene del fitoplancton, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que representan el 90% de la biomasa del planeta, es decir, un papel fundamental a nivel global. Y hacen cosas muy interesantes, muy bonitas, por ejemplo, la bioluminiscencia. El plancton es el responsable de estos eventos de bioluminiscencia. Y, aparte de todo eso, pues tienen formas muy interesantes. Estos son distintos grupos del zooplancton, que serían animales que viven en la columna de agua. Y ahora os voy a hablar del problema. El problema que tenemos de la contaminación por plásticos. ¿Qué pasa? ¿Verdad que en casa todos tenemos materiales de plástico? Cada vez
se produce más plástico. Podemos decir que vivimos en la era del plástico. Necesitamos plástico para casi todo y como el plástico está hecho para que dure, para que no se degrade, al final, por desgracia, una gran cantidad del plástico que se genera pues acaba en los océanos. Se ha estimado que hasta 200 millones de toneladas de plástico, perdón, 12, he dicho 200, 12 entran cada año al océano. O sea, es una cantidad enorme. ¿Y qué pasa con ese plástico? Pues el plástico puede entrar de muchas maneras, pero imaginaros, cuando entra un plástico grande, el plástico no desaparece, sino que se va rompiendo y cada vez se van formando partículas más pequeñas hasta que esas partículas, algunas se vuelven microscópicas y es lo que se denomina microplásticos. Los microplásticos son fragmentos de plásticos menores de 5 milímetros. Esa es la definición científica. Y aquí os he puesto algunos ejemplos de microplásticos que podemos encontrar en el agua. Y debido a esto, ahora los científicos pues vamos a distintas zonas del planeta y ¿qué pasa? Que hay microplásticos por todas partes. No se pueden imaginar. Hasta en la Antártida se han encontrado, que prácticamente no vive nadie, hay microplásticos. ¿Por qué hay? Porque muchos de los microplásticos que se producen pasan a la atmósfera. Otros son transportados por el viento, las corrientes, y luego con la lluvia o con la nieve son depositados en zonas remotas, como el Ártico o la Antártida. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que ahora tenemos microplásticos por todas partes y, por supuesto, en el océano. No nos tenemos que ir a la Antártida, aquí en Canarias. ¿Cuál es el problema que hay? Como sabéis, tenemos la corriente de Canarias, que las islas la interceptan, y esa corriente que viene del Atlántico arrastra un montón de plásticos que son depositados en la zona norte, en las islas del norte, las primeras que se encuentra la corriente. Aquí les pongo un ejemplo de la isla de la Graciosa y de Alegranza. Sabéis que la isla de Alegranza, de hecho, no vive nadie, es una isla protegida porque es una zona de cría de la pardela. Y aquí pueden ver imágenes de microplásticos que encontramos en una de las playas de la Graciosa. Aquí, como una imagen vale más que 1000 palabras, les voy a poner un vídeo de Alegranza donde pueden ver la cantidad de plástico que llega a una isla que no vive nadie, pues todo este plástico arrastrado por las corrientes llega a esta isla. Y en un solo día, aquí tengo una foto de mi compañera Alicia, llegamos a recoger 200 kilos de plástico en una playa. Imaginaos la cantidad de plástico que llega a las islas. Y no solo eso, esos plásticos están en el agua. Entonces, usamos técnicas como este tipo de red de aquí, que se va arrastrando, y aquí pueden ver las muestras. Cuesta un poquito de verlo porque los microplásticos son muy pequeños, pero ven esto azul, amarillo, todos esos son esos fragmentos, esos microplásticos que están junto con el zooplancton, que serían los organismos azules. ¿Y cuál es el problema? Que puede ser que el zooplancton, que como les he comentado son organismos fundamentales para el ecosistema, puede ingerir los microplásticos. De hecho, se ha visto en experimentos de laboratorio que, de hecho, se ha comprobado que sí que ingieren microplásticos. Y esto puede ser un problema a nivel general que puede afectar al planeta. Aquí les pongo, uno de los estudios que hicimos esto es un copépodo, es un vídeo, este es el animal, y queríamos comprobar con vídeos si realmente los copépodos ingieren o pueden diferenciar entre una presa normal y un microplástico. Entonces, en el siguiente vídeo, aquí pueden ver la partícula, ¿de acuerdo? Era un microplástico, y lo que hacen es, la manipulan con los apéndices, se la acercan a la boca y si es un plástico, de hecho, eran capaces de rechazarlo. De tal manera que la conclusión de ese estudio, aquí les pongo otro vídeo, es que los copépodos, que es un tipo de zooplancton, unos crustáceos pequeñitos, el animal más abundante del planeta, de hecho, es capaz de discriminar y rechazar el microplástico. Por lo tanto, era una buena noticia que quizá el problema no es tan grave como pensábamos, pero eso es solo una parte de la historia. Los plásticos, además de las partículas, están
cargados de sustancias químicas denominadas aditivos que le dan unas propiedades específicas. Es decir, el plástico es como un cóctel de químicos y algunos de ellos son muy peligrosos. Es el problema real. Entonces, esto es uno de los objetivos del Proyecto Nacional Micropleach, el estudio de los impactos de estos aditivos del plástico en el plancton. Y les voy a explicar algo que quizás les va a sorprender. ¿Saben cuál es el tipo principal de microplástico que estamos encontrando ahora en el ambiente? ¿Saben? ¿Lo tienen en la foto? ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, pues son las partículas de rueda de coche. Cada vez que conducimos, con la fricción de la rueda en la carretera, se generan micropartículas que se liberan en el ambiente y luego, por desgracia, muchas de ellas acaban en el mar. Esas partículas de rueda de coche, de hecho, son tóxicas. ¿Por qué? Porque liberan esos químicos al agua y esos químicos pueden causar problemas en la red trófica planctónica. Aquí os voy a poner un ejemplo de uno de los estudios que hemos publicado ahora con erizos de Canarias y pueden ver, esta es la larva, como les ha explicado muy bien Raibel, de los erizos, una larva normal, y estas son larvas deformadas debido a esos químicos que están en las partículas de rueda de coche. Entonces, hemos hecho muchos estudios con distintos tipos de plancton y la conclusión es que probablemente las partículas de rueda de coche es el microplástico más peligroso para el ecosistema. Un estudio muy interesante que corrobora lo peligroso que son las partículas de rueda de coche. En América, cada vez que llovía, veían que había mortalidades masivas de salmón. No sabían por qué. Cada vez que llueve, se acaban muriendo los salmones. Después de muchos años de investigación, detectaron que cada vez que llovía, esa lluvia arrastraba las partículas de rueda de coche que estaban en la carretera, entraban donde estaban los salmones, liberaban esos químicos y acababan matando a los salmones. 20 años costó identificar el compuesto químico de las ruedas de coche, que es este que está aquí, tiene un nombre muy raro, que era un neurotóxico de salmón y es el que causaba la mortalidad masiva de salmones. Otra cosa muy interesante, otro de los residuos plásticos, en teoría son bioplásticos, que puede ser un problema, son las colillas de tabaco. Hemos encontrado aquí en un estudio en las canteras hasta una colilla por metro cuadrado, a pesar de que la gente en teoría en las canteras no se puede fumar. Pero bueno, en ciertas zonas del Confital se acumulan en la arena. ¿Qué es lo que pasa? El mismo problema. Las colillas, cuando entran en el agua, están cargadas de sustancias tóxicas que se lisivian, pasan al agua, y hemos visto, de hecho, que también causaban mortalidad en los organismos del plancton. Aquí tenemos, esta era la concentración de células de organismos inicial, y cuando se exponía a distintas concentraciones de químicos de la colilla, pues causaba esta disminución drástica en la concentración de fitoplancton. Entonces, la conclusión incluso era más interesante en el sentido que las colillas eran muchísimo más tóxicas que los microplásticos de playa. Y ahora, pues sí, ahora tenemos cuidado de no tires la botella al mar, que luego es un problema, no hay que tirar el plástico, pero la gente piensa que cuando tira la colilla al mar se va a desaparecer por arte de magia. Pues no, se acabará degradando lentamente, pero de hecho es un hábito muy malo tirar las colillas porque acaban en el mar y causan un impacto en el ecosistema. Otro estudio final que también quizás les va a sorprender es un estudio que hemos hecho para ver si los bioplásticos son alternativas seguras para los ecosistemas. Sabéis que ahora el plástico normal, ahora podemos comprar esas bolsas biodegradables, ¿verdad?, de colores en el supermercado. Bueno, pues queríamos comprobar, de hecho lo hemos hecho, si esas bolsas son menos tóxicas si entraran en el mar que una bolsa normal. Y la sorpresa fue que las bolsas biodegradables, biopolímeros, eran más tóxicas que el plástico normal.
¿Por qué? Por lo que le comento, por los aditivos que les añaden al plástico. Entonces, si la bolsa biodegradable tiene una base que digamos que es vegetal, para que tenga las mismas propiedades que un plástico normal, le tienen que meter un montón de compuestos químicos para que le dé esas propiedades. Eso al final es un problema. Entonces, en realidad, por desgracia, las bolsas biodegradables no son una alternativa 100% segura para el ecosistema. Por último, el problema ya está pasando. El problema con los aditivos del plástico ya está ahí en el océano. Este verano aprendí una cosa muy interesante. En Europa teníamos una población de orcas, bueno, le llaman ballenas asesinas, pero no me gusta, me prefiero llamarle orcas, residentes que vivían en Escocia. Sabéis que las orcas son animales muy inteligentes y cuando hacen esos grupos ya no se mezclan con otras orcas, no se reproducen. Bueno, pues teníamos una colonia que no se reproducía durante 20 años. No producían descendencia. Entonces, los investigadores no sabían qué pasaba. Gracias a la investigación, aquí pongo un ejemplo, encontraron una de esas orcas, una hembra muerta. ¿Y qué pasó? Encontraron que uno de esos aditivos del plástico, que se llama PCB, que es un retardante de llama, se acumulaba a concentraciones tan altas que hacía que todas las hembras de esa colonia de orcas fueran estériles, no se pudieran reproducir. Entonces, por desgracia, esa colonia única de orcas que había en Escocia está abocada a la extinción, porque las hembras nunca más se van a poder reproducir. Para que entendáis, ese compuesto químico llamado PCB se prohibió ya hace los años 70 porque se vio la toxicidad, pero los materiales de plástico siguen estando ahí y son sustancias persistentes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando entran en el agua no se degradan, se mantienen por mucho tiempo y por desgracia, a través del plancton, fitoplancton, zooplancton, peces, acaba bioacumulándose en los tejidos de las orcas hasta el punto que tienen concentraciones tan altas que pueden hacer estos animales estériles. Para acabar, para que se lleven la idea esa de que el problema principal del plástico son esos aditivos, imagínense el problema como es que hay hasta 2.400 aditivos del plástico, de los cuales que son potencialmente peligrosos y de la mayoría no se sabe nada. No se sabe si son tóxicos o no, pero están ahí, se producen toneladas de esos aditivos para los distintos materiales que usamos cada día. Entonces, con estas ideas y con esta charla de hoy quiero que entiendan que la investigación es necesaria para proteger el océano y que lo necesitamos ahora, porque si podemos evitar que se use uno de estos aditivos ahora, quizá el impacto sea menor en el futuro. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, que algunos son investigadores, otros no, para reducir el impacto de los microplásticos? Pues a lo mejor pequeños detalles, reutilizar, conducir un poco menos, intentar usar el transporte público. Si ves a tu amigo tirando la colilla al mar, oye, no hagas eso. Esos pequeños gestos yo creo que ayudan para poder conservar el océano y que podamos seguir disfrutando pues, de toda la vida que está en el océano, de la bioluminiscencia y de todo lo que nos ofrece el mar. Y con eso, nada, esto es un trabajo, hacemos muchísimas más cosas, si alguien tiene interés, un día les puedo contar. Pero bueno, esto es un trabajo de todos, el trabajo de la investigación es un trabajo en grupo. Hay gente por aquí, Mike Gómez, Ted Packard, que forman también pilares del Grupo de Mar, y muchísima gente, colaboradores internacionales. Y muchas gracias a vosotros por venir y pasar esta tarde aquí. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esa ponencia como colofón final. Nosotros vamos terminando Macaronite, pero no sin antes pedirles que ahora va a salir en la pantalla un código QR. Con ese código QR ustedes pueden escanearlo, contestar una encuesta y participarán en 5 entradas para el sorteo de 5 entradas para el acuario Poema del Mar.
Y mientras, le hemos pedido a los investigadores que se queden aquí con nosotros por si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, una duda, una pregunta, yo me acerco con el micro y le pueden hacer una pregunta a los investigadores. ¿Alguna pregunta? Aquí se quedan conmigo. Por si alguien tiene alguna inquietud, una pregunta. No tengan ningún tipo de vergüenza, que este aforo es chiquitito. Mira, por aquí voy a acercarme yo, ¿vale? Para poder acercar el micro y que te escuche todo el público. Ellos tienen micrófono, así que no hay ningún problema. Te van a poder responder. Di tu nombre y la pregunta. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Xavi y tengo una pregunta para Rodrigo sobre los PCB. Los PCB también entraban en contacto con la capa de ozono, ¿no? ¿Y la destruían o no? ¿O era otro aditivo? No, que yo sepa, esos aditivos no eran PCBs. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Aprovechen que tienen aquí a los 4 investigadores para poder resolver cualquier inquietud, una pregunta, una duda, quizás una reflexión. A ver, parece que no, parece que ha quedado claro. Vamos a darle un fuerte aplauso a los 4, muchísimas gracias. Y nosotros les vamos a seguir pidiendo que utilicen el código QR para hacer la encuesta y le vamos a dar la bienvenida al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, ya no se han contestado la encuesta o... Sí. Pueden contestar, si quieren, la encuesta y luego les... Ah, fenomenal. Bueno, muy bien. Pues nada, solo me queda congratularme y agradecerles a todos ustedes la presencia en esta 4ª edición ya de Macaronite, que la verdad que tiene un formato muy especial, un formato muy divulgativo, un formato de comunicación dirigido a público de 3 o 4 hasta 103 o 104 años, y por tanto dirigido a todos los públicos, sin ningún tipo de rombo divulgativo, ¿no? Y yo pienso que este es uno de los principales retos, ¿eh? Esta mañana a lo largo de estas mañanas, últimas dos mañanas, hemos reunido a más de 1000 escolares. Esta noche son más de 100 personas las que han asistido aquí. Y bueno, yo quería en primer lugar, agradeciendo a los investigadores, Isolina, Efrosni, Yana, Rodrigo, por sus magníficos trabajos y sus respectivos grupos de investigación, que como ven desde la universidad tocan distintas áreas, pero que uno de nuestros fuertes es el mar y todo lo que subyace en el mar, ¿no? Quisiera también agradecer a los patrocinadores, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Cabildo de Gran Canaria, Cueva Pintada, la Fundación DISA, por supuesto también, y Poema de Mar, ¿no? Este espacio tan mágico donde de alguna forma el océano es el protagonista y donde no solo se exponen distintas especies del mundo marino, sino que también se hace investigación de mucha calidad en la cual nosotros también nos involucramos, ¿no? Chano López es el motor. Chano, acércate. Damos un aplauso por todo su trabajo. Y a todo el equipo de la Oficina de Transferencia que trabajaba aquí
de la investigación, un trabajo importantísimo desde la universidad, desde el Parque Científico y Tecnológico de la universidad, y también Audiovisuales Canarias, que ha trabajado intensamente para que todo esto funcione, ¿no? Yo creo que tenemos que, desde hoy miraremos el mar con otra óptica, con un cariño especial, con un respeto especial, y esta ciencia que hemos acumulado a lo largo de esta tarde la tenemos que transmitir a otras personas para que ellas también de alguna forma se contagien de nuestro amor y protección por el mar y lo que vive en él. De ello depende nuestro futuro, ¿eh? Si no somos capaces de proteger nuestro océano, un océano que es un sumidero de CO2 y un intercambiador de CO2 importante, pero en el que conviven muchas de las especies, algunas todavía que no conocemos, y que son una parte importantísima de nuestra existencia, ¿no? Por tanto, bueno, a partir de ahora son agentes protectores del océano y amigos del OLPGC. Nada más. Muchísimas gracias, de verdad, y les esperamos el próximo año. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. A ustedes solamente queríamos recordarles que aunque no funcione el código QR, se los haremos llegar al correo electrónico que han dejado en la inscripción, así que no hay ningún problema. Se hará el sorteo de forma verificada y a los ganadores se les comunicará a través del correo electrónico. Como bien decía el rector y también Chano, muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de la organización de Macaronite 2023, nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Keep on moving, don't stop.